vamos a ver dos cosas. Un ejercicio de máximos y mínimos para que sepan cómo hallarlo. Y un ejercicio de una caja que, bueno, dentro de la tarea les he mandado, me parece que son 6 de este tipo y 6 problemas. Entonces, los problemas que les he mandado son de los que ustedes ya más o menos entienden, pero hay unos de unas cajas que eso tenemos que verlo ahora. Entonces, vamos a primero a sacar máximos y mínimos de una función cualquiera. Para ello, les había dado ayer que la segunda derivada, cuando es mayor a 0, o sea, es positiva, se saca un mínimo, y cuando la segunda derivada es menor a 0 o negativa, se saca un máximo. Mayor a 0, mínimo. O sea, cuando la segunda derivada es positiva es un mínimo, y cuando la segunda derivada es negativa, obtenemos un máximo. ¿Qué significa esto? Que si tenemos una curva así, este de acá es un máximo y este de acá es un mínimo. Y esto nos ayuda a la segunda derivada. Entonces vamos a hacer este problemita, que en sí es bastante básico. Y vamos a tratar de resolverlo. Entonces dice, encontrar máximos y mínimos para esta función. Cada vez que tenemos una función, lo primero que debemos hacer es derivarla. Así que vamos a ello. F' de x va a ser igual a, ya saben esto, ¿no? El 3 le pasa a multiplicar a la x y se le quita 1. 3 menos 1, 2. Menos 2 por 6, 12, y a x le quitamos 1, más 9. La derivada de una constante siempre es 0, por lo tanto no se la pone ahí. Yo creo que todo esto lo recuerdan bien, lo hemos visto recientemente, así que no creo que haya ningún problema. ¿Está entendido hasta ahí, por si acaso? Sí, Lisa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo primero que debemos hacer ahora es encontrar los valores o las raíces de esta ecuación. Para encontrar los valores de una función como esta, que es de segundo grado, podemos usar factoreo o la fórmula. Particularmente ya para este tipo de casos nos va a tocar usar la fórmula, sin nada más. Pero veamos. Lo primero que debemos ver es, esto puede dividirse para... Bueno, a ver, primero lo igualamos a 0. F' de x le vamos a igualar a 0 para encontrar las raíces. Por lo tanto, 0 es igual a 3x cuadrado menos 12x más 9. Una vez hecho esto, tenemos que ver si esta función la podemos dividir para algo para que sea mucho más sencilla. En este caso, podemos dividir toda para 3. Con lo cual, si esto dividimos para 3, 0 es igual a x cuadrado menos 4x más 3. Bien, como ven, he dividido toda la función para 3, porque había cómo. Si pueden dividir para 2, la importante es sacar el número o dividir para un número de tal manera que ésta disminuya lo más posible para que sea mucho más sencillo trabajarla. Una vez que tenemos esto, lo que debemos hacer es dos paréntesis, x, primer signo menos, menos por más, menos, dos números que multiplicados me den 3, cuya suma negativa sea 4, pues 3 y 1. 3 por 1, 3, y menos 3, menos 1, menos 4. Listo. Esto son las raíces de esta función. Lo que debo hacer es igualar cada una de estas a 0. X menos 3 es igual a 0, por lo tanto, x vale 3. Y x menos 1 es igual a 0, por lo tanto, x vale 1.
Siempre igualamos estas a 0, cada uno de estos factores. Y obtenemos lo que se llaman las raíces. Pero tenemos un x3 y tenemos un x1. ¿Cuál de estos es máximo y cuál es mínimo? Solo viéndolo así es imposible saberlo. Entonces, para ello, tenemos que efectuar la segunda derivada. Entonces, aquí viene la segunda derivada. F de x es igual. Tenemos esto como primera derivada. Ahora vamos a derivarla nuevamente para obtener la segunda derivada. Entonces es 2 por 3, 6x menos 12. 2 por 3, 6x menos 12. Esta es la segunda derivada. Y ahora sí, para saber si estos dos números que nos han dado son máximos o mínimos, lo único que debemos hacer es cambiar este número aquí, en x. Entonces ponemos f, segunda derivada de 3, es igual, o sea, tomamos en cuenta 6 por 3 menos 12. 6 por 3, 18 menos 12, y esto es 18 menos 12, 6. Y ahora vamos a la otra, segunda derivada de 1. Cuando x valga 1, entonces 6 por 1 menos 12. 6 por 1 es 6, menos 12 es menos 6. Muy bien. De acuerdo a este criterio, y esto es todo el trabajo que hay que hacer en estos casos, es que 6 es mayor a 0. Por lo tanto, aquí, en este intervalo, existe un mínimo. Y en menos 6 existe un máximo. Bien, esto es todo lo que me interesa de este ejercicio, nada más. He obtenido un mínimo y he obtenido un máximo. La verdad es que con este tipo de ejercicios se hacen muchísimas cosas más. Hay que graficar la función, hay que saber dónde está el mínimo y dónde está el máximo, pero por ahora, por cuestión de tiempo, solo va a quedar así. Es decir, en los ejercicios tienen que hacer exactamente lo que acabo de hacer y luego decir, si es mayor que 0, sabemos que es un mínimo. Y si es negativo, es un máximo. Fin del ejercicio. Bien, ante todo esto, ¿alguna preguntita? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Listen, Dime. ¿de dónde salió esa parte que dice 0 es igual a x cuadrado menos 4x? ¿De dónde salió el 4? Ah, dividí todo para 3. Aquí. 3 dividido para 3, 1, 12 dividido para 3, 4, 9 dividido para 3, 3. ¿Por qué será mi compu? ¿Ya? ¿Entendido? Siempre cuando tengamos esto, si podemos dividirla, dividimos. Pero algunas veces no vamos a poder hacer eso y nos va a tocar usar la fórmula. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio donde nos toque hacer eso. Pero ya es un problema. Esto, o sea, me refiero que ahora voy a hacer un problema donde nos va a tocar usar la fórmula y no aplicar esto de aquí. Pero los 6 ejercicios que les he mandado son de este tipo. ¿De acuerdo? Si no pueden factorizar directamente como lo he hecho yo aquí, tienen que usar la fórmula, menos b más menos raíz cuadrada. Con eso les va a dar esto les reemplazan en la segunda derivada, si es positivo es un mínimo y si es negativo es un máximo, nada más. Ya vamos a ver un problema donde vamos a verificar para qué sirve todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, si han entendido esto, que vuelvo a repetir, no es muy complicado, vamos al problema. Eso es lo que me interesa resolver. Pero vuelvo a repetir, si tienen algún problema, por favor, me lo indican, ¿de acuerdo? Entonces, el problema dice, tenemos una hoja o una cartulina, pongamos. Una cartulina
cuyas medidas son 24 centímetros y 12 centímetros. Deseamos hacer una caja sin tapa. Deseamos hacer una caja sin tapa. Pregunta. ¿Cuál es la altura de la caja? La altura del doblez, vamos a poner, del doblez de la cartulina. Para que la capacidad de la caja sea máxima. Bien, este es el problema que vamos a hacer ahora. Si ustedes tienen una hoja de papel y quisieran hacer una pequeña cajita, lo que tienen que hacer es doblar los bordes. Vamos a suponer que yo tengo esta caja, es así. ¿De acuerdo? Y tengo que doblar los bordes de tal manera que vamos a hacer... Bueno, esto es así. Vamos a doblar los bordes de tal manera que formemos una especie de cajoncito. Soy un poco malo para dibujar cajoncitos, pero vamos a suponer que este cajoncito es así. ¡Oh, qué horrible! Este sería así. Ya, listo. Entonces, lo que debemos hacer es doblar los bordes y hacer una cajita, pero las medidas de la cartulina son de 24 centímetros y de 12 centímetros. Entonces, 24 centímetros iría acá y 12 centímetros iría acá. Lo que nos dice es de qué tamaño debe ser este doblez para que la capacidad de esta caja sea máxima. Primero, este es un tema de la vida real. Esto se hace en todas las producciones de cajas de las grandes empresas para justamente maximizar el contenido que puedan tener las cajitas. Y se lo desarrolla de esa manera. Entonces, lo que no sabemos es cuánto vale este doblez, este pedazo de aquí, que le voy a poner X, que sería en todas estas X. Esto es lo que no sabemos cuál es el tamaño en que debe doblarse esa caja para obtener un máximo de contenido de esta caja. Este es un ejercicio típico de máximos y mínimos y lo vamos a hacer. Entonces, más o menos este es el problema. Y ahora vamos a borrar para volver a... Bueno, para desarrollar el ejercicio. Entonces, vamos a hacer de nuevo el gráfico para que ustedes lo tengan siempre en cuenta. Siempre tienen que procurar hacer un gráfico cada vez que les toque hacer este tipo de problemas, un tanto para orientarse. Listo, entonces dice que esto vale 24 centímetros de aquí a acá. Y de aquí a acá vale 12 centímetros. Bien, hasta ahí está entendido cómo está planteado el problema. ¿Tienen algún problema, alguna pregunta antes de iniciar antes de atacarle al problema? No, listen. Bien,
Entonces, listo, vamos allá. Nos vamos a topar con algo importante. Cuando hablamos de volumen, estamos hablando no de 2 dimensiones, sino de 3 dimensiones. Ustedes saben que si tienen una cajita de leche, la leche ocupa 3 dimensiones, no ocupa 2. Es decir, ocupa el largo, el ancho y en este caso también la profundidad. Es como tener un cubo, más o menos va así. Ya, largo, ancho, profundidad. Toda caja tiene volumen, por lo tanto, el volumen se le expresa como volumen es igual a base por altura y por profundidad. Generalmente a la profundidad se le pone como L de lateral, ¿de acuerdo? Base, altura y lateralidad. La L es de lateral o también le llaman de profundidad. De todas maneras, esta es la fórmula del volumen y esta es la que vamos a usar. ¿Por qué? Porque dice que debemos maximizar el volumen. Entonces, siempre les recordaré eso, de que cada vez que nos dice maximizar algo, tenemos que enfocarnos en eso. En este caso nos dice maximizar el volumen. ¿Y cómo se hace eso? Tomando en cuenta esto, y aquí es donde deben prestar toda la atención. Nosotros, esto tiene 24 centímetros, pero en este borde, que es el que vamos a doblar, no sabemos cuánto vale, ni aquí ni acá. Y lo mismo va a pasar esto. Todo esto tiene 12, pero no sabemos cuánto es esto ni cuánto es esto. Es decir, al 12 debemos quitarle este pedazo y este pedazo para doblar. Lo mismo al 24, debemos quitarle este pedazo de aquí y este de acá para doblar. Entonces, si estamos hablando de la base, sería 24, le debemos quitar este pedazo y este pedazo, x más x, 2x. Es decir, a la base debemos quitarle, a los 24 debemos quitarle 2x. Lo mismo pasa con la altura. Vamos a poner la altura, es igual a 12 menos 2x, porque le vamos a quitar este pedazo de aquí y este pedazo de ahí. Entonces tenemos que son 12 menos 2x. Y obviamente el lateral, es decir, la altura de la caja, siempre la vamos a representar por x. Aunque aquí podemos usar la letra P, la letra L, la letra que ustedes quieran, ya estamos un poco familiarizados con usar X, por eso en matemática y en los problemas se usa muchísimo la letra X, más que todo es por la familiaridad que tenemos con esas letras, sea X o Y, pero se puede poner cualquier letra, no importa. Entonces ya tenemos todo el esquema, y como nos dice que vamos a maximizar el volumen, esto que está aquí lo vamos a transformar acá, lo vamos a pasar. Es decir, el volumen, generalmente el volumen se lo pone así, es igual a la base. ¿Cuánto vale la base? 24 menos 2x. Por la altura. ¿Cuánto vale la altura? 12 menos 2x. Y finalmente por el lado x. Como es un volumen, tiene base, altura y profundidad. La profundidad o lateralidad está tomada por X. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? No, listen. No, listen. Está entendido. No es, ya digo que no son ejercicios muy complicados. Realmente lo complicado viene ahora, pero la complicación ya es algo matemático. Vamos a ver. El volumen sería igual a multiplicar esto por esto y por este. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es multiplicar este con este. Y para eso, si tienen a mano una calculadora, me ayudaría un montón. Ya, 24 por 12. 24 por 12.
288. A ver, les explico lo que estoy haciendo para que lo tengan en cuenta. Estoy multiplicando este por este y luego voy a multiplicar ese por ese. Y luego al revés. Vamos a multiplicar este por este y este por ese de ahí. Entonces ahora, 24 por 12, 288. Más por menos, menos 24 por 2, 48x. Listo, ya he multiplicado este con estos dos. Ahora vamos a ir este con esos dos. Menos por más da menos. 2 por 12, 24x. Perdón, 24. Y menos por menos, más. 2 por 2, 4x. Y todo esto multiplicado por x. Entonces ya ven, ¿no? Este por este y por este. Y luego, menos 2 por 12, menos 24, menos por menos, más 2 por 2, 4x. Y todo multiplicado por la x. El volumen sería igual a 288, y ahora sí, 288, y 288 por x, 288x. Menos 48, menos 24 nos da menos 72. Menos 72x, pero x por x es x cuadrado. Finalmente, más 4, perdón, aquí hay algo que estoy haciéndolo mal, esta es x. 24 menos 2x, lo siento, ya decía yo, algo pasa ahí. Entonces es 24 por 12 y menos 2 por menos 12 es menos 4x cuadrado queda aquí. A ver, otra vez. Menos 2x por menos 12 es menos 24x. Y menos por menos más 4x cuadrado. Ya decía yo, algún problema hay ahí. X cuadrado, todo esto multiplicado por x. Y ahora sí, 4 por x cuadrado me da 4x cubo. No sé si mi mareo les marea a ustedes. Aquí habíamos dicho que es 24 menos 2x. Y luego se multiplica lo mismo, ¿no? La primera parte está bien. La segunda era menos 2x por 12 menos 24x menos por menos más 2 por 2, 4, x por x, x cuadrado. La cuestión es que sabía aquí que me iba a tocar un x al cubo porque el volumen es de multiplicar base, altura y profundidad. Y listo. Ahora, una vez que tenemos esto, lo primero que hay que hacer ya para encontrar el volumen máximo es derivar. Pero antes de derivar, lo que voy a hacer es ponerla en orden. Es decir, el cubo primero, el x cuadrado y el x finalmente. Entonces, voy a borrar y voy a hacer todo eso para hacerlo desde acá. Entonces sería que el volumen es igual a 4x cubo menos 72x cuadrado más 288x. Bien. Listo. Ahora sí, derivamos el volumen para obtener el volumen máximo. Siempre que vamos a obtener el volumen máximo, empezamos a ponerlo ya aquí. Y eso se obtiene cuando se deriva, no antes. Entonces aquí es 4 por 3, 12x cuadrado, menos 2 por 72, 2 por 2, 4, 2 por 7, 14x, más 288. Bueno, si estamos bien hasta ahí, y si todo el mundo ha aprendido a derivar esta parte, que es la fácil, ya no hay problema. Bien, vamos a obtener, tal y como hicimos en el ejercicio anterior, tenemos que obtener las raíces. Las dos raíces nos van a servir para
saber si vamos a obtener un máximo o un mínimo. Siempre que tengamos ya expresiones al cubo, debemos hacer este procedimiento. Entonces, ¿podemos dividir todo para 12? Sí, podemos dividir todo para 12. Entonces, si dividimos esto para 12, para que esta ecuación sea más manejable, pues lo hacemos. Volumen máximo va a ser igual a x cuadrado menos 12x más 24. Listo. Dos números que multiplicados me den 24, cuya resta sea 12. ¿Hay o no hay? Veamos. X menos X. Menos por más. Menos. Dos números que multiplicados me den 24, cuya suma sea 12. Podemos poner, por ejemplo, 8 por 3, 24, pero 8 más 3 son 12. Y 6 por 4, 24, pero 6 más 4 me da 10, no me da 12. No hay, creo. No existe. Pues bien, les había dicho, cuando tenemos este problema, lo que debemos hacer, y hay que hacerlo sin pensar mucho, usar la ecuación de la ecuación cuadrática, que es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2 por a. Generalmente en este tipo de ejercicios tenemos que usar esto de aquí, obligatoriamente, y lo tenemos que hacer un poquito rápido porque se nos va el tiempo. Menos 12 sería 12 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado. 12 al cuadrado es 144 menos 4 por a. ¿Cuánto vale a? 1. ¿Y cuánto vale c? 24. Todo sobre 2 por a, o sea, 2 por 1. Finalmente, x es igual a 12 más menos. ¿Cuánto sale esa raíz? 24 por 4 menos 144 es igual a raíz de 48. Aquí sale raíz de 48 sobre 2. X es igual a 12 más raíz de 48, 6.92, 6,9, dejémosle, dividido para 2, y lo otro, este es x1 y el otro es x2, que es 12 menos 6,9 dividido para 2. Esto sería más 12 dividido para 2 me da 9,46. Y el otro es 12 menos 6.9, 5.1 dividido para 2, 2,55. Bien, estos dos son ya los resultados del doblez de la caja. El problema de este resultado del doblez de la caja es cuál es el que hace máximo el volumen de la caja. 9,46 o 2,55. Y siempre vamos a tener ese tipo de problemas ahí. Como no sabemos cuál de los dos es el volumen máximo, tenemos que usar la segunda derivada. Esta es la primera derivada y la segunda derivada lo voy a poner aquí y con otro color. La segunda derivada de esto sería 12 por 2, 24x menos 144. Bien, ahora, les había dicho que en la segunda derivada, cuando tenemos un valor negativo, es un máximo. Y si es positivo, un mínimo. Para que se den cuenta de esto, y lo voy a hacer así con un detalle muy, muy sencillo, si tenemos que el primer resultado es 9,46 y le multiplico por 24, 9.46 por 24 es igual a 227
Vamos a poner el volumen de 9,46. Es 227,04 menos 144. Y esto es igual a 83. La verdad es que este valor no me importa a mí. Yo ya veo que este es mayor que este y lo único que voy a hacer es, en vez de poner algo, digo, este es más. Cuando es más, me sale un mínimo. Y yo no estoy buscando un mínimo, estoy buscando un máximo. Es decir, cuando el volumen se haga máximo, no cuando se haga mínimo. Es decir, no donde tenga que meter menos cosas, sino más cosas dentro de la caja. Cuando sale positivo y es mínimo, lo descartamos automáticamente si estamos buscando un máximo. Obviamente, si estuviésemos buscando un mínimo, esta es la respuesta que nos conviene. Pero como la caja es la capacidad máxima, cambiamos este 9,46 por 2,55. Entonces multiplicamos 24 por 2,55 me da 61,2 menos 144. Tampoco me interesa el resultado. Lo único, vuelvo a repetir, es que me interesa si es mínimo o máximo. El negativo es mayor que el positivo, por lo tanto la respuesta es menos. Esto es un máximo y lo que nos indica es que la caja debe doblarse 2,55 centímetros para encontrar un volumen máximo. ¿Y cuál es el volumen máximo? A la función que hemos sacado de base por altura y por lateralidad, debemos en vez de x ponerle 2,55 y usando ese resultado ya obtenemos cuál es el volumen máximo. Pero la pregunta era, ¿qué doblez debemos hacerlo para que la caja tenga el volumen máximo? El doblez es de 2,55. Es decir, más o menos esto va así. Esta altura es 2,55. Aquí era 24 menos 2x y aquí era 12 menos 2x. Es decir, lo que debemos hacer es multiplicar 2x por 2,55 y restarle a 24, hacer lo mismo, multiplicar lo que nos dé base por altura y ya tenemos, y por x, y por la lateralidad, y ya tenemos el volumen máximo de la caja. Pero vuelvo a repetir, lo único que nos pedía es cuál es el doblez y es 2,55 centímetros. Muy bien, he puesto como 3 ejercicios de esos, son todos bastante parecidos y no creo que tengan ningún problema en resolverlos si lo hacen despacio, ¿de acuerdo? Bien, mis chicos, ¿dónde se perdieron?